Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios y en estos miércoles de estudio nos estuvimos dedicando a analizar en palabras simples el manual de instrucciones de Dios para la iglesia. Hablábamos al principio en el primer tema, hace ya un mes, que la Biblia es un manual de instrucciones donde yo puedo ir a encontrar toda la información que necesito para lo que yo necesito aprender. Por ejemplo, si yo deseo aprender cómo ser un mejor padre, sin lugar a dudas, tengo que ir a la Biblia. Si yo quiero aprender cómo ser un mejor ciudadano, tengo que ir a la Biblia. La Biblia, mis hermanos, gracias a Dios, es un libro que no nos dice todo lo que existe, sino que hace algo mejor, nos dice todo lo que necesitamos. Por eso es importante ir a la Biblia si quiero aprender a cómo ser un buen siervo, una buena sierva. Y lo más importante, en los días miércoles estamos aprendiendo qué debo de hacer de acuerdo a la palabra de Dios para poder ser mejor iglesia. Porque si algo aprendimos es que todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos puedan estar siguiendo a través de los diferentes espacios en redes sociales, cada uno de ellos ahí en su congregación, todos somos iglesia. Y nosotros somos la iglesia, en consecuencia somos la fuerza de la iglesia y de nosotros depende que nuestras diferentes iglesias locales cumplan los propósitos de Dios, hagan la labor que Dios necesita y de esa manera nuestras iglesias se vuelvan en verdaderos sitios donde podamos encontrar comunión, adoración, crecimiento espiritual. Mis hermanos, como en cada estudio y lo ven en pantalla, ojalá y puedan seguirme a través de las diferentes redes sociales y en esa página de internet que este año hicimos y en la cual estoy subiendo todos los días material escrito y en video, ya sea que ingresen a las redes sociales, a YouTube, todas con el nombre Miguel Montoro Ministerio, ojalá y podamos ahí seguirnos. Yo estoy siguiendo el YouTube de Templo Bíblico 126, así que ahí podemos estar en comunicación y en contacto. Mis hermanos, ¿qué hemos estado haciendo durante este mes? Hemos estado analizando unas notas que yo escribí en el libro que ustedes ven en la pantalla de su lado izquierdo, que se llama Imitemos a las iglesias de la Biblia, que no es otra cosa más que un libro donde yo analizo todas las iglesias que están descritas en el libro de Hechos de los Apóstoles y en cada una de esas iglesias yo encuentro las instrucciones que todos los creyentes podemos poner en práctica en nuestras iglesias para poder seguir el modelo que Dios tiene para la iglesia, tal y como ustedes ven del lado derecho en la pantalla. ¿Qué hacemos en los próximos minutos? Vamos a analizar a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Sí, la primera iglesia cristiana que está registrada en el libro de Hechos, establecida en la ciudad de Jerusalén, reunida en el nombre de Jesucristo y que de ella se nos dicen muchas cosas que hizo. Y cada una de ellas, en cada una de ellas hay una instrucción para la iglesia que nosotros tenemos que practicar. Y lo que hoy aprenderemos es que la iglesia de Jerusalén, como ven en la pantalla, tenía una organización. Ahora, para estudiar eso, ¿cómo lo tenemos que aplicar a nuestra iglesia? Tenemos que ir a uno de los pasajes en el libro de Hechos que más se conoce en todo el libro. Es más, les puedo decir que es el pasaje que más conocemos acerca de esta iglesia, la iglesia reunida en el nombre de Jesús en Jerusalén. Y aunque es un pasaje que, si ustedes lo han escuchado muchas veces y lo tenemos que estudiar, al final le vamos a dar a este pasaje un enfoque diferente, que estoy seguro no habíamos escuchado. Entonces, vamos a aprender que la iglesia en Jerusalén tenía organización y la iglesia del tiempo moderno, tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, esta congregación con el nombre que le identifica de Templo Bíblico 126, nuestra iglesia debe tener organización. Pero organización en la Biblia y en particular en la iglesia de Jerusalén es mucho más que decirle a cada quien lo que debe de hacer, es mucho más que eso.
A ti te toca la limpieza, tú debes estar en la puerta, tú debes saludar, tú entregas los himnarios, tú recoges los himnarios, tú estás pendiente de que todo esté bien dentro de los sanitarios. No, hablar de organización en la iglesia es algo mucho más profundo que eso. Y eso es lo que quiero, mis hermanos, que nosotros aprendamos. Bien, ¿a dónde vamos a movernos? A un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos. Todavía no les voy a decir ni el capítulo ni el versículo para que no se vayan a su Biblia y no pongan atención a lo que les voy a decir. Mis hermanos, antes de ir a ese pasaje, quiero que entendamos que cuando lleguemos a ese pasaje, que ya les voy a decir en unos momentos, vamos a descubrir que en ese punto donde vamos a llegar, la iglesia en Jerusalén estaba organizada de acuerdo a la imagen que ustedes ven del lado derecho en la parte superior. ¿Cómo estaba organizada? Había un grupo de personas a quienes podríamos llamar hermanos, hermanos en la fe de Cristo, pero dentro de ese grupo de hermanos, en este momento de la historia de la iglesia en Jerusalén, destacan dos tipos de grupos al interior de la iglesia que eran los mismos hermanos, pero que desarrollaban diferentes funciones. ¿Quiénes eran esos grupos? Ahí lo pueden ver en esa imagen. Uno, los más famosos, los apóstoles. ¿Sí? Ahí está una imagen de su lado izquierdo, donde estoy tratando de representar a los apóstoles de Cristo, los enviados en lugar de, que no es lo mismo decir apóstol a decir discípulo. El discípulo es alguien que aprende de, mientras que el apóstol es alguien enviado en nombre de. En Jerusalén ya están los apóstoles constituidos como una especie de cuerpo de gobierno o de liderazgo en la iglesia. Pero junto con ellos estaba otro grupo de hermanos que simplemente en este momento del libro de Hechos son identificados simplemente como los discípulos. Miren qué curioso, en este momento, ya les voy a decir la cita, aún todavía no se escucha la palabra anciano, todavía no aparece, ya aparecerá. Sí, esas personas que ejercen la función del liderazgo en las iglesias locales y que en la Biblia aparecen con el nombre que ya mencioné, ancianos, pero también aparecen referidos con el nombre pastores y también aparecen referidos con el nombre obispos. Nosotros estamos más acostumbrados a utilizar la palabra anciano, pero son sinónimas, ¿no? Solamente que si usted llega y me dice, hola obispo Montoro, me voy a sentir un poco extraño, pero es un sinónimo, o sea, no tiene nada que ver con algo en particular, pero aquí todavía no aparecen esas personas, esas personas que realizan esa función dentro de la iglesia. En este momento solo están los apóstoles y el resto de la gente, los discípulos. Es ahí a donde llegamos a este pasaje que es el más conocido acerca de la historia en la iglesia en Jerusalén. Lo van a identificar de inmediato, ahora sí, ya pueden ir a su Biblia. Hechos capítulo 6, versículo 1, es muy famoso el pasaje. De Hechos 6:1 estoy tomando yo la mayor parte del versículo y estoy omitiendo una pequeña parte para que así el texto lo puedan ver íntegro en la pantalla. Pero si ustedes tienen su escritura a la vista, podrán leer esa pequeña porción que no está. Nuestra historia comienza así, en Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia estaba creciendo, resulta que empezó a haber una queja. En este caso, la queja provino de personas de origen griego que empezaron a quejarse porque decían que las viudas de ellos, de aquellos que eran de origen griego, eran descuidadas en la distribución diaria. Interesante. Más allá de lo que vamos a aprender, hay algo que el pasaje nos enseña acerca de cómo era la vida de la iglesia en Jerusalén hace 2000 años. ¿Qué es lo que nos enseña? Se los pongo en la pantalla. Que la mayor parte de lo que hoy nosotros conocemos como las ofrendas de la iglesia, ¿a dónde se destinaban? A ayudar a los necesitados. Se ayudaba a los necesitados. Es más,
Si después pueden leer el pasaje con detalle, esta ayuda que ustedes ven ahí, ayuda a los necesitados, claramente entendemos que no era una ayuda ocasional. A ver, vamos a ayudar a los necesitados hoy y los volvemos a ayudar el año entrante. No, el propio pasaje que está en la pantalla y que lo tienen a la vista en sus Biblias, Hechos 6:1, claramente dice que la distribución de ayuda era diaria. Era diaria. O sea, la mayor cantidad de las ofrendas, ¿saben para qué se destinaban en la iglesia de Jerusalén de hace 2000 años? Para todos los días que se preparara comida y se sirviera comida. Y así la gente fuera a comer ahí, a ese, llamémosle, comedor comunitario, a ese comedor de la comunidad. Llegaban ahí a que se sirviera una comida. Y sobre todo se trataba de alimentar a dos grupos sociales muy vulnerables: los huérfanos y las viudas. Es más, bien adentrado ya el Nuevo Testamento, en Santiago 1:27, que ustedes lo están viendo en la pantalla, Santiago identifica como una de las características que definen a la religión pura y sin mancha delante de Dios. Santiago dice que esa religión que tenía que incluir cuidado de huérfanos y viudas. Ahora, ¿por qué? No sé si ustedes se lo estén preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué la mayor parte de las aportaciones económicas de la congregación se destinaban a preparar y servir comida? ¿Por qué? ¿Por qué había tantos huérfanos? ¿Por qué había tantas viudas? Es simple de explicar, porque recuerden que en esos momentos lo que hoy nosotros conocemos como Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano gobernaba con mano de hierro las provincias que estaban sometidas a ellos. Los romanos tenían una estrategia muy fácil de entender y muy brutal a la hora de tratar de apagar cualquier intento de querer rebelarse en contra de ellos. Los romanos resolvían las cosas muy fácil. ¿Hay sospecha de que te quieres rebelar contra el Imperio Romano? Sí. ¿Eres ciudadano romano? Porque si eres ciudadano romano, te tengo que respetar la vida. No, no soy. Crucifíquenlo. Ya, así resolvían todo. ¿En serio? Si ustedes se quieren quedar con la imagen de que Jesús y los dos ladrones fueron los únicos crucificados de la historia, hermanos, están en un error del tamaño del planeta. Tan solo, según un historiador muy famoso en la antigüedad llamado Flavio Josefo, según Flavio Josefo, cuando Jesús tenía alrededor de unos 3 años de edad, hubo una rebelión en la región de Galilea en contra del Imperio Romano. Bueno, según este historiador, en un solo día, en Galilea, el Imperio Romano crucificó a 3000 hombres. Un solo día. Un solo día. Roma repartía crucifixiones como si fueran tickets de tránsito en esta ciudad, a la menor provocación. Y así era como resolvía todo Roma. ¿Ahora entienden por qué había tantas viudas y tantos huérfanos? A eso agreguen que por ser una colonia de Roma, Palestina, Israel, estaba obligado a tener que darle al Imperio Romano impuestos. Todavía agreguen eso. Según se calcula, en los días de Jesús, de cada $10, un ciudadano común del Israel de hace 2000 años solamente se quedaba aquí en su bolsillo con 3 de esos dólares. Todo lo demás se iba en ofrendas para la religión y en impuestos para el Imperio Romano. Vivían en condición de absoluta pobreza. Por eso resultaba muy difícil que las viudas y los huérfanos pudieran sostenerse. Y muy pronto la Iglesia de Cristo se dio cuenta de esa necesidad. Y aunque tal vez ellos hubiesen querido emplear sus recursos, sus ofrendas en otras cosas, entendamos esto:
ellos observaron que en su sociedad había una condición que a ellos les urgía a cambiar su forma de pensar. Y en lugar de atender otras cosas, ellos entendieron que tenían que atender esa necesidad urgente. Muy bien, empieza a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque en el comedor comunitario empiezan los hombres de nacionalidad griega a quejarse. Las viudas griegas no reciben el mismo alimento que las viudas hebreas. Empieza a haber un conflicto. Por ahí empieza a haber un problema y se empieza a señalar que hay cierto favoritismo. ¿Sí? Eso es lo que empezó a suceder. Es como esas situaciones que a veces suceden cuando hay convivio en la iglesia. No sé si han visto, bueno, no creo que lo hayan visto eso porque esto solo pasa en México seguramente, pero a mí me ha tocado ver cómo en esos momentos de convivio que se prepara el alimento, muy discretamente la hermana que sirve toma la mejor parte y uno ve cómo la envuelve así, pasa por acá abajo y ya por ahí le habla al nietecito que está hasta allá. Ya llega el nietecito y le dice: ten, mira, lleva esto a la mesa de tu mamá. Solo pasa en México, tranquilos, aquí eso no sucede nunca. Entonces, algo así comenzó a pasar. Empezó a haber quejas. No atienden a las viudas griegas, atienden más a las hebreas. Y entonces los apóstoles, recuerden los dos grupos que había funcionando en la iglesia, apóstoles y discípulos. Entonces los apóstoles empezaron a darse cuenta que las circunstancias estaban cambiando. Y ellos entendieron que había llegado el momento de cambiar. En consecuencia, los propios apóstoles, lo entendemos claramente, dirigidos por Dios, encuentran una solución al problema que se les acaba de plantear. Esa solución la están viendo en pantalla y lo dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 3. Leo la cita. Los apóstoles le plantean esto a los discípulos. Apóstoles y discípulos conforman la iglesia. Los apóstoles le plantean esto a los discípulos. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Porque los apóstoles agregan: nosotros no queremos dejar de hacer las dos cosas que estamos haciendo. Si alguien que es diestro en la lectura lo está observando, me dirá cuáles eran las dos cosas que era el trabajo primordial de los apóstoles. Predicación y oración. El ministerio de la palabra, o sea, enseñarle a los discípulos lo que a ellos les enseñó Cristo y estar orando. Ese era su trabajo primordial de ellos. Entonces ellos dicen: esperen, nuestra función dentro de la iglesia es hacer esto. Y si nos vamos a meter de meseros y de cocineros y de chefs, ya no vamos a poderlo hacer. Y entonces las almas no van a estar siendo atendidas. Las condiciones cambiaron y tuvo que cambiar la manera de pensar de los apóstoles. Y tuvieron que echar a andar una solución que tal vez ellos no la hubiesen pensado en una primera instancia, pero fue necesario que llegaran a esa conclusión. Es más, sabiendo cómo somos los seres humanos, yo no dudo que tal vez alguno de los apóstoles dijo: no hay problema, déjenmelo a mí, yo me encargo de todo, ¿no? No, tranquilos, yo puedo con eso y más. Aquí traigo yo mi traje que dice superapóstol. Yo voy a resolver ser mesero, chef, preparo la comida, pongo el aceite, pongo ahí el arroz, lo pongo bien para que, sí, porque tiene que haber con, si no el asunto no sabe bien. No se preocupen, yo resuelvo esto. Más tarde o más temprano tuvieron que entender que era imposible que hicieran todo. Por eso es que ellos mismos les sugieren a los discípulos, la iglesia, que elijan a 7 varones que tengan esas cualidades, y son finalmente elegidos. Hasta incluso se nos dice específicamente sus nombres. Hoy nosotros, 2000 años después, hemos aprendido a conocer a estos 7 personajes con el nombre de los diáconos. La palabra diáconos, hermano, es una palabra que simplemente traduce siervo. Siervo, eso es todo lo que traduce, siervo. Entonces, ustedes y yo, en Hechos capítulo 6, estamos presenciando, bajo la dirección de Dios, el nacimiento de una nueva función dentro de la iglesia de Cristo.
la función de los diáconos, a quienes podríamos llamar los siervos de la misericordia, porque el trabajo de ellos era preparar comida y servirla a las personas necesitadas. Ya no estamos, por supuesto, en el Israel de hace 2000 años, y por supuesto que ya no hay muertes por crucifixión, y obviamente el número de las viudas y de los huérfanos es prácticamente nulo en las iglesias, ¿no? Por eso es que ya entonces hoy modernamente nuestros diáconos ya son otra clase de cosas las que ellos hacen, ¿no? Pero cuando todo comenzó así. Mis hermanos, entonces ya podemos cambiar de pantalla y poder observar que ahora la estructura de la iglesia ya cambió. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Que en medio de todo lo que nosotros llamamos iglesia, ya entendimos que iglesia, la palabra significa asamblea, y asamblea significa la reunión de la gente. Entonces ya entendemos que en medio de la asamblea, claramente en Hechos capítulo 6, ya hay 3 grupos de personas dentro de la asamblea, cada uno desarrollando diferentes funciones. Los apóstoles, los diáconos y los discípulos. Pero la estructura de la iglesia siguió evolucionando, solo que hoy no nos toca ocuparnos de eso. Hoy nos toca aprender algo acerca de este episodio, muy famoso. ¿Cuántas veces no nos han hablado a nosotros de los diáconos? ¿Cuántas veces no nos han analizado los nombres de los diáconos? Que espero que después ustedes los analicen en el libro de Hechos, porque van a descubrir que el nombre de los diáconos tiene mucho que decirnos, porque nos damos cuenta que no solamente eran personas de origen hebreo o judío, sino que también eran personas de origen gentil. Ahí mismo, ¿cuántas veces no nos han dicho que en ese grupo de los 7 diáconos aparece mencionado Esteban, a quien se considera el primer mártir de la iglesia, la primera persona que muere por causa de su fe? Incluso ahí también aparece Felipe, no confundir con Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono, que tiempo después, a causa de una persecución, se fue a la región de Samaria y convirtió a mucha gente a Cristo, y tuvo un enfrentamiento con un mago muy famoso en el libro de Hechos llamado Simón, en Hechos capítulo 8. ¿Cuántas veces no nos han hablado de los diáconos? Pero hoy yo quiero, como les dije al principio, quiero que enfoquemos esta forma en que Dios quiso que la iglesia se empezara a organizar, para que hoy ustedes y yo aquí aprendamos 2 cosas que podemos hacer dentro de nuestra iglesia, de esta iglesia que espero la amen porque es su iglesia. 2 cosas que podemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo de Dios para ella y se ajuste al manual de instrucciones que Dios dejó. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Vamos con la primera. La primera de esas cosas, mis hermanos, es aceptación. Y ustedes dirán, ¿y esa palabra qué me va a enseñar a mí? ¿Hay algo que me tiene que enseñar? Sí. Aceptación. Mis hermanos, no existe nadie en la iglesia que sea todopoderoso. El único que todo lo puede es Dios. En la iglesia no hay nadie que tenga absolutamente todas las capacidades ni pueda desarrollar todas las funciones. Mis hermanos, no hay nadie a quien podamos considerar experto en todo. ¿Ya hemos aprendido a aceptar eso? Todos nos necesitamos dentro de la iglesia. Nadie es más importante que nadie. Miren, si ustedes le dicen a Miguel Montoro, hermano, podría venir para estar con nosotros en la actividad de matrimonios, pero hermano, que venga y que nos sacuda, que venga y que nos deje así. Créanme que me esfuerzo y tal vez lo logre hacer. O si ustedes me dicen, hermano, ¿no puede cantar una canción, una ranchera, para que sea mexicana? Y créanme que me esfuerzo y tal vez me entone, pero no me pidan que toque un teclado, porque entonces ahí, hermanos, esto va a fracasar. Entonces, si yo identifico claramente cuáles son mis debilidades
¿Cuál es el problema? Que ahí donde yo no puedo actuar, actúe otro. No tiene absolutamente nada de malo. Pero el problema comienza cuando empiezo a creer que aquí en mi cabeza yo tengo todas las respuestas a todas las preguntas. Eso no existe. De verdad que eso no existe. Y a veces, mis hermanos, censuramos, criticamos y pasamos más tiempo preocupándonos por la forma en la que otros están sirviendo que haciendo lo que realmente importa. ¿Y eso qué es? Preocuparnos por la forma en la que yo estoy sirviendo. Me paso tanto tiempo vigilando que los demás trabajen bien que se me olvida vigilar mi propio trabajo. Sí, en verdad. Sí. Es como María y Marta. ¿Recuerdan estas hermanas de Lázaro? Es como aquella mujer, una de las dos hermanas, a los pies del Señor, aprendiendo, extasiada en el conocimiento, en las enseñanzas, María, mientras la otra hermana, afanada, desesperada, está toda ajetreada y ansiosa porque quiere que las cosas se hagan bien. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esa posición? ¿Saben? Les platico algo que a mí me sucedía antes, pero les hablo ya de hace bastante tiempo, antes de poder tener ya un cierto tiempo en los caminos del Señor. ¿Saben antes a mí qué me gustaba hacer? Y perdón, si alguien aquí lo hace en nuestro templo bíblico 126, no lo digo por usted, por favor escúcheme, yo lo hacía. Si usted lo hace, bueno, no es porque esté yo queriendo señalarle, ¿no? Pero ¿saben yo qué hacía hace muchos años? Llegaba yo a las reuniones de la congregación donde yo estoy sirviendo como anciano, unos 6 meses en el año en México. Ya en enero la congregación cumplió 19 años y yo recuerdo que los primeros 10 años, no, los primeros 9, ¿saben qué hacía? Llegaba yo a la puerta y estaba yo así parado en la puerta. Todo el domingo empezaba el culto, empezaban los cantos, todo, se servía la Santa Cena, los emblemas pasaban y yo estaba haciendo. Hasta que llegó un momento en que yo me puse a pensar, ¿y qué estoy haciendo en la puerta? Después de 9 años yo me pregunté a mí mismo, ¿no? Oye, mí mismo, ¿qué estás haciendo en la puerta? Ajá. Y de momento yo dije, no, pues es que tengo que estar ahí para que esté yo checando. Y después me pregunté, ¿pero checando qué? No, pues es que tengo que estar checando qué hermano toma y qué hermano no toma la comunión. Oye, pero espérate, pues que no eso es, no que que no eso le debe de importar al Señor. La comunión del Señor es, de los hermanos es con el Señor y contigo, pero a través de Cristo. O sea, ¿tú qué juegas aquí? La cabeza de la iglesia es Cristo, no eres tú. Después me quedé checando, es que quiero estar revisando que haya orden. Y después me pregunté, o sea que ahora ya existe la delegación de la policía espiritual y me voy a comprar mi placa y me voy a tomar un auto blanco y azul como los que estacionan acá para entonces estar viendo quién se levanta, quién no se levanta. No, es que quiero ver qué hermano no controla a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Soy yo acaso el guarda de ellos? ¿Soy yo acaso el que tengo que determinar quién educa o no educa a sus hijos bien? Ese finalmente no es mi problema. Y después de 9 años, soy el que estoy sentado hasta adelante. Ya, lo entendí, de verdad, lo entendí. O sea, fui y me senté y dije, ya, mi lugar es aquí. Si yo estoy preocupado porque las personas no quieren cambiar, entonces que me vean a mí adelante cambiado, que me vean buscando al Señor, ¿sí me entienden? Ajá, que me vean a mí hambriento del Señor, para que ya entonces desde atrás sientan la necesidad de sentir lo mismo por el Señor. Mis hermanos, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Lo que les estoy mencionando acá. Entendí que había cosas que dentro de la iglesia a mí no me correspondía hacer y a mí no me correspondía cambiar. Acepté. Mis hermanos, ¿saben? En las iglesias que siguen el modelo de Dios se reconoce el trabajo de cada quien. Se reconoce. Se cumple lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que reconozcamos entre nosotros a quienes trabajan en el Señor. Si tú encuentras a un hermano que está haciendo muy bien su labor, felicítalo. Si hay una hermana que está cocinando muy rico, felicítala. Si encuentras a un hermano que a pesar de todo hace el esfuerzo de no faltar a las reuniones, acércate
y felicítalo, porque él está haciendo algo que tal vez tú no puedes hacer. Aliéntalo a que continúe haciendo. Tienes una hermana que canta muy bien, díselo: hermana, qué bonito cantas. Ya si ella se siente que vive en otro planeta, es problema de ella, déjala en su ego. Tú cumple lo que tú tienes que hacer. O sea, tú haz lo que tú debes de hacer. O sea, acepta las cosas que tú puedes hacer, pero por favor, ten la necesaria aceptación de que para que la organización de la iglesia funcione bien, yo tengo que aceptar aquellas cosas que puedo hacer bien, pero también tengo que aceptar aquellas que otros las hacen mejor. ¿Sí? Porque si no, entonces la iglesia se vuelve una encarnizada competencia, donde todos quieren estar encima de todos, a donde tú le preguntas a la gente: ¿qué quieres hacer en la iglesia? Y todos te responden lo mismo: quiero el micrófono, las luces y el Zoom. ¿No vas a ir a limpiar los baños? No, por favor, no. No, eso no está a mi altura. Empezamos a generar un entorno de competencia donde las motivaciones para esforzarnos no son correctas. Ahora, aquí viene la segunda parte y final, que es tal vez la más complicada, pero que si logramos avanzar, hacemos de nuestra iglesia algo que comienza a transformarse. Y tiene que ver con esto que aparece en la pantalla: cambio. No hay nada más arraigado en la mente de un ser humano que la resistencia al cambio. De verdad. Y no lo hablo por esta iglesia, de verdad, no lo hablo de verdad, hermanos. Esto es generalizado. Miren, se los planteo de esta manera. Imaginen que tú eres un miembro de una iglesia y que asistes a una congregación por 10 años. Perfecto. Ahora imagina que por motivos de trabajo tú no puedes estar durante la semana congregándote, ni siquiera a través de internet, pero los domingos fielmente estás ahí. Excelente, muy bien. Eso significa que si tienes 10 años congregándote y solo vienes los domingos y hay 52 semanas en el año, eso significa que después de 10 años ya escuchaste 520 sermones. Ya escuchaste 520 enseñanzas. Y si tienes 20 años y solo vienes el domingo, ya escuchaste 1040 predicaciones. ¿Me creerían que hay gente que después de 1040 predicaciones sigue siendo igual y no cambia? Porque no hay nada más arraigado en la mente humana que la resistencia al cambio. ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Que de momento alguien en la iglesia diga: hermanos, ¿y si hacemos esto de esta manera? No. Oye, hermano, ¿y por qué? ¿Por qué no lo tenemos que hacer? Pues, ¿por qué no? Ajá, sí, entiendo, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Sí, hermano, ya entendí que no, pero ¿por qué? Pues, ¿la Biblia en algún lado lo dice? No. Bueno, si no lo dice, ¿por qué no lo hacemos? Pues ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Hasta que llegamos a la inevitable respuesta: pues es que así me lo enseñaron. Mis hermanos, la resistencia al cambio es algo que mantiene cautivas a las iglesias. ¿Por qué? Porque ya vimos que la iglesia en Jerusalén comenzó su proceso de crecimiento. Su proceso, llamémoslo así, vamos a poner palabras elegantes, su proceso evolutivo organizacional. O sea, la organización de la iglesia empezó a cambiar, hasta que llegó un momento en Hechos capítulo 6 que los apóstoles dijeron esto: escuchen, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, no va a haber buenos resultados. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar. Y tuvieron que aceptar que ellos, a pesar de ser los apóstoles y a pesar de ser los que conocieron a Cristo en persona, ellos no tenían la capacidad de servir las mesas. Y entonces la mentalidad de estos hombres tuvo que cambiar. Y la iglesia cambió. Y gracias a eso la iglesia creció. Mis hermanos,
entendamos algo que es fundamental dentro de las iglesias que nos reunimos en el nombre de Cristo. Si hay algo que nos identifica y que por lo menos particularmente yo siempre me he sentido orgulloso, no importa el sitio, la iglesia o la denominación de iglesia que yo visite, si hay algo de lo que yo siempre me he sentido orgulloso es de la doctrina de las iglesias reunidas en el nombre de Jesucristo. Para no ponerle un título, porque ya saben que en cada país es diferente el asunto. Pero cómo siempre me he sentido orgulloso, de verdad. Una doctrina, y se los puedo asegurar, que no podemos encontrar en ninguna otra denominación, de verdad. Una fidelidad al estudio sistemático de las Escrituras. El no dejarnos llevar por una sola interpretación o por un solo punto de vista y tratar que una enseñanza sea envuelta por toda la Biblia para poder extraer el verdadero significado de lo que Dios nos quiso decir. Eso cómo me encanta. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el Señor Jesús, que mientras el cielo y la tierra duren, ni una jota ni una tilde de su ley pasarán ni cambiarán. Sí, la doctrina es única, tenemos que defenderla con sangre y fuego si es posible, pero eso es la doctrina. Las costumbres, esas sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades van cambiando. Y al ir cambiando nuestras sociedades, tenemos que ir modificando la forma en la que hacemos las cosas, para que así las personas se sientan identificadas con la iglesia. Concluyo con un testimonio real y después con una reflexión bíblica. Testimonio real. Mis hermanos, cuando a mí me toca, hace ya bastantes años, en la prehistoria, empezar mi proceso de crecimiento espiritual, que iba yo a la escuela dominical con un tal Abraham, iba también ahí uno que se llamaba Jacob, Noé, bueno, ya se imaginan hace cuántos años. Bueno, resulta que en esa prehistoria se empezó a formar alrededor de las asambleas donde nos reuníamos un grupo de jóvenes. ¿Cómo recuerdo y fácilmente en mi cabeza tengo los nombres de 10 claros con nombre y apellido? Jóvenes todos que tenían un empuje y unas ganas de servicio y que en verdad, hermanos, ¿qué puedo decirles? Ese grupo de jóvenes éramos, ¿qué les digo lo menos? Éramos verdaderos caballos de batalla. No había algo que nos dijeran que hiciéramos que no lo intentáramos. Hay que ir a predicar a la montaña, nos íbamos a la montaña. Hay que ir a dormir allá en la montaña, nos quedábamos durmiendo allá. Hay que ir a repartir ropa allá, como a 5 horas caminando, nos íbamos a repartir ropa. Hay que darle clases a niños, les dábamos clases a niños. Hay que organizar unos encuentros de soccer ahí con los hermanos, los organizábamos. Hay que participar también de obras, hay que memorizar cosas, hay que salir con vestimentas antiguas, hay que preparar dramas de Navidad. No había cosa que no hiciéramos. Qué grupo tan provechoso y productivo yo recuerdo haber conocido durante mi etapa de crecimiento espiritual. Estoy hablando de los años 80, principios de los 80 del siglo pasado. Pero saben, empezó a haber un problema. Les voy a explicar qué pasó. En el caso de la zona de México, donde yo vivo y a donde llegó el primer misionero de las asambleas inglés, para la fecha que les estoy hablando, ya las iglesias estaban bien desarrolladas y estaban bien establecidas. Pero como los misioneros que llegaron eran misioneros de nacionalidad inglesa, entonces querían que nos portáramos como ingleses. El problema es que nosotros éramos mexicanos y costaba mucho trabajo ajustarnos a lo que ellos querían hacer siguiendo protocolos y órdenes. Y empezó a haber problemas, ¿no? Porque por ahí se levantaba una mano que decía, ¿y si salimos un grupo de hermanos y nos vamos a evangelizar alrededor de la iglesia tocando puerta por puerta? No, eso no, porque cómo no, mejor el día domingo en la noche es la predicación del evangelio y ahí solamente que las personas lleguen. Luego a alguien se le ocurría y decía algo, ¿y si vamos al parque de la ciudad y llevamos, no sé, alguien que toque unas alabanzas y alguien que esté ahí predicando y que se hable a las personas? No. Lo más que lográbamos obtener era vamos a orarlo. Pero ya después de 2 años que no te decían nada, entendías que, pues yo creo que seguían orando porque pues no había respuesta. ¿A qué punto es al que quiero llegar, hermanos?
que de ese grupo, en el que se veía un potencial de servicio impresionante, de unos 18 o 20 jóvenes que fácilmente uno los visualizaba como futuros ancianos de iglesias cristianas, en mi mente solamente tengo a 2 que sobrevivimos. Y la mayoría de los que se fueron ni siquiera están en otras iglesias. Esa resistencia al cambio, ese no querer entender, como en su momento los apóstoles entendieron, que las cosas no se podían seguir haciendo de la misma forma. Se le atribuye esta frase al famoso físico Albert Einstein. No sé si realmente él fue quien la dijo, pero a él se le atribuye una frase que dice que los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel en el que fueron creados. En palabras simples, si un matrimonio tiene problemas y sigue intentando las mismas cosas para resolver los problemas, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Nunca. ¿Ya me entendieron? Si tienes problemas con tus hijos y sigues intentando siempre los mismos métodos para resolver los problemas con tus hijos, ¿cuándo van a cambiar las cosas con tus hijos? Nunca. Hay que cambiar. Y cuando a nuestro alrededor las circunstancias han cambiado, como le sucedió a los apóstoles, entonces ojalá y aprendamos la lección de los apóstoles. Cuando ellos se dieron cuenta que las circunstancias a su alrededor habían cambiado, ellos entendieron que ya había llegado el momento de que ellos cambiaran. Mis hermanos, cuando las circunstancias a nuestro alrededor cambian, es la forma en que Dios nos está diciendo: cambia, cambia, necesito que cambies. No es lo que tú opinas, no es lo que has creído por años, cambia. Concluyo con un pensamiento bíblico, les decía yo. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando se nos describe lo que pasaba con la iglesia cristiana, esta iglesia cristiana, que, como están viendo ustedes en pantalla, aceptaba las cualidades de cada quien y no se resistían a cambiar, esta iglesia comenzó a crecer, que hasta incluso los historiadores coinciden en que llegó a ser una iglesia que rebasaba los 1500 miembros, antes de que empezaran los tiempos de persecución. Bueno, mis hermanos, pues la Biblia dice en Hechos capítulo 2 acerca de esta iglesia: y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Interesante. Reflexionémoslo de esta manera. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Tiene lógica. Si Él es cabeza de la iglesia, y al irse dejó al Espíritu Santo en su lugar para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, tiene lógica que esas personas tocadas por Dios sientan la necesidad de acercarse al Señor, y tiene lógica que sintiendo esa necesidad, el Señor los conduzca al sitio donde ellos tienen que llegar a congregarse. Tiene lógica que el pastor sea el que conduzca las ovejas al redil donde las ovejas deben llegar. Por eso tiene lógica. Y el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos. Esta reflexión no pretendo que sea incómoda, pero nos va a dejar pensando. Ahora pensemos en el contexto de nuestra iglesia local, nuestro templo, aquí, el templo bíblico 126. Ahora imaginen al Señor, el Señor mirando esto como un redil, y ahora el Señor mirando a aquella alma perdida que ya empezó a encontrarse con Dios y que tiene necesidad de acercarse. Ahora imaginen al Señor teniendo esa pequeña alma en la mano y diciendo al Señor: esta alma es mía y me pertenece. Ahora yo necesito añadir esta alma a un lugar para que en ese lugar sea cuidada, alimentada y protegida. Y empieza el Señor a mirar: ¿a qué iglesia la mando? Porque Él añade cada día a los que han de ser salvos. Aquí está el templo bíblico 126. No, ahí me la van a... No. Le van a dar una pela, diríamos los dominicanos. Yo soy la mitad dominicano. No, ahí no me la van a maltratar. Ahí no. No va a crecer, se me va a alejar. No, mejor voy a buscar otra que esté haciendo las cosas bien. Sí, yo como les dije, no es una reflexión cómoda, pero creo que sí nos va a dejar pensando. Pensando en decir: ¿qué tengo que reconocer? ¿Y en qué parte recóndita de mi mente hay algo que tengo que cambiar? Señor, por favor, enséñame qué es lo que debo cambiar.
¿Y qué es lo que tengo que reconocer? Para que entonces, mis hermanos, la próxima vez que nos podamos saludar, sea el doble de personas que están acá las que encontremos. ¿Ya me entendieron? El triple. Vamos, que hasta después nuestros líderes de la iglesia local tengan que empezarse a cuestionar, ¿y ahora qué pared tumbamos para que haya más espacio? Y eso es posible, hermanos, ¿no? Pero para ello tenemos que seguir el modelo de instrucciones que Dios tiene para la iglesia. Espero que haya sido edificante lo que hemos tratado en este mes, y espero, mis hermanos, que en la próxima oportunidad en que yo pueda estar por acá podamos encontrar ese espacio para poder tener esta comunión y seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su calidez. Vamos a concluir la exposición con una oración. Por favor, Escucho. yo quiero hacerle una pregunta. Claro. Primeramente, ha sido de un beneficio extraordinario para nosotros, la Iglesia 126. Tenerlo por tanto tiempo, yo no por poco tiempo, vamos a decir, vamos a usar la palabra por poco tiempo, porque solamente fue un mes. Pero especialmente este día y estas palabras son palabras dignas de que se tengan en mente y que no se olviden. Como los cambios son tan difíciles de llevarlo a cabo, ¿Sí? ¿cree usted que habrá algún método en el cual uno pueda implementar para que se lleven a cabo? ¿Algún método para implementar que los cambios sucedan? Yo por lo menos les aportaría de una manera muy rápida que yo siento siempre y siempre sentiré el encargo y la responsabilidad de ajustarme a lo que la palabra del Señor enseña. Y lo único que siempre ha sido para mí una carga en ese sentido es la recomendación que Pablo le da a la iglesia en Corinto, que creo es oportuna para cualquier iglesia: hacedlo todo decentemente y con orden. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el método o el primer método que se debe de hacer? Es que no hay método, simplemente es hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío, les hablo particularmente, ¿no? Si a mí los hermanos en la congregación donde estoy la mayor parte del año en México me dicen, hermano, ¿hacemos esto? Yo siempre les digo, claro, pero tú tienes que estar ahí, vamos a hacerlo. Porque luego quieren que yo lo haga. No, yo ya no puedo, ¿ya me entendieron? Yo tengo ya mis funciones dentro de la iglesia. Entonces yo lo que les digo es, sí, vamos a hacerlo. Hermano, hay que salir aquí alrededor, a las casas que hay alrededor, para invitar a que vengan los niños a la actividad infantil de los sábados. Claro, le digo, a ver, ¿tú quieres hacerlo? Sí, perfecto. Entonces, tú nos vas a imprimir los volantes, tú los vas a ir a sacar, te damos el dinero de las ofrendas para que los saques, los cortes, los traes el próximo domingo y con todo gusto vamos. Ay, es que no sé si tenga tiempo. Bueno, cuando tengas tiempo regresas. Pero al hacer eso, lentamente empiezan a surgir las personas que en realidad quieren hacerlo. ¿Ya me entendieron? Porque así como me he encontrado el que me dice, bueno, es que no sé si pueda, me encuentro al que me dice, sí, yo lo hago, hermano. Amén. Ya, excelente, extraordinario. Y ya entonces hasta se empieza a desarrollar el ánimo de la gente de servir. Solo que hay que hacer todo decentemente y con orden. Bueno, mis hermanos, no quiero extenderme más y respetar el tiempo. Si hay algún otro comentario, tengan la confianza ahorita en los minutos que restan de acercarse y con todo gusto podemos platicar más sobre lo que hoy hemos aprendido. Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, nuestra gratitud es grande porque nos permites venir a rodear tu palabra, y a lo largo, Señor, de un poco más de un mes, tú fuiste generoso en enseñarnos este precioso manual de instrucciones que dejaste en la Biblia acerca de cómo la iglesia cristiana debe, Señor, comportarse para que la iglesia siempre sea la que tú necesitas en la tierra. Sí, Señor, amamos a nuestra iglesia local, amamos el Templo Bíblico 126 y las iglesias donde nos reunimos, y precisamente, Señor, por ese deseo y amor que tenemos, queremos que sean iglesias que siempre vayan, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo. Pero para ello, Señor, tenemos que hacer nuestra parte. Mi petición es que aquí, en este espacio local, nos ayudes, Señor, a reconocer aquellas fortalezas que tenemos, pero también nuestras debilidades, y que nos ayudes a entender que el trabajo es un trabajo en conjunto, que no debo estar en la iglesia preocupándome por quién es mejor que nadie. La iglesia es un solo cuerpo, todos caemos o todos nos levantamos, a todos nos va bien o a todos nos va mal.
y que también, Señor, nos hagas entender que tenemos que encontrar en nuestra mente cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar, sin tocar nuestra pristina doctrina, esa palabra que significa algo que es purísimo, sin tocar, Señor, eso, pero qué cosas tenemos y debemos cambiar para que las personas que lleguen se sientan identificadas con lo que hacemos aquí y se den cuenta que aquí pueden encontrar lo que están necesitando. Ayúdanos también a encontrar eso y al concluir la exposición, que con tu bendición, Señor, vayamos a nuestros hogares. Gracias, y sé tú también de bendición por si hay hermanos que de diferentes iglesias locales nos han acompañado a través de las plataformas digitales, para que también lo que aquí se ha aprendido en sus diferentes espacios lo pongan por obra. Lo suplicamos orando por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.